Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros encantados de que una semana más podamos compartir este ratito en Últimas Preguntas. Hoy para hablar de un tema que yo creo que es muy propio de los cristianos, de los católicos, pero que sin embargo sigue siendo muy desconocido. Vamos a hablar de la Biblia. A pesar de ser el libro más vendido, se supone que también el más leído, sin embargo, insisto, creo que es muy desconocido. ¿También para los jóvenes? Pues posiblemente también. Vamos a hablar y a darle un poquito de vueltas a este tema a propósito de una Biblia, o mejor dicho, de la Biblia, pero con el adjetivo joven. Es la edición que ha presentado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAD, junto con Verbo Divino, y que hoy vamos a presentar también nosotros aquí en el programa. Para eso saludamos a José Luis Álvarez, que es editor de Verbo Divino y que ha trabajado en esta Biblia, pero vamos, que la conoce de arriba abajo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Si le parece, José Luis, antes vamos a ver un vídeo de presentación de la Biblia y después la comentamos un poco. La Biblia joven. Una Biblia pensada para los jóvenes, para que adquieran confianza y familiaridad con la Biblia, para iniciarse y profundizar en el encuentro personal con Jesús, para acompañar sus inquietudes y orientarles en sus opciones de vida. Una Biblia para escuchar, orar, vivir, celebrar, testimoniar la palabra de Dios. Con el texto bíblico de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. En las introducciones a cada uno de los libros bíblicos, así como en las que preceden al Antiguo y al Nuevo Testamento, puedes obtener datos actualizados para una mejor comprensión del texto bíblico, de sus personajes, de su mensaje siempre joven. A lo largo de sus páginas, encontrarás breves comentarios que te permiten descubrir, con lenguaje sencillo, la riqueza del mensaje bíblico y te invitan a decir: me interesa, me cuestiona, me anima, tiene que ver con mi vida, quiero estar con Jesús, me comprometo. En su cuaderno final, la Biblia Joven te ofrece infinidad de recursos para explorar y comprender la Biblia por ti mismo o con tu grupo, a través de la oración, la lectura continuada de la Biblia, un trabajo para clase, una celebración. Allí encontrarás mapas, cronogramas y todo tipo de esquemas para que tu Biblia joven sea una Biblia viva entre tus manos. Porque la Biblia joven quiere ser el libro de tu vida. Léela con frecuencia, tenla siempre a mano, en la mochila, en tus reuniones, en tus momentos de oración y de estudio, en tus ratos libres, en tu parroquia, en tu mesilla de noche. Ricordatevi sempre che il Vangelo ha la forza che cambia la vita, non dimenticatevi. Nutrirsi ogni giorno da questa fonte inesauribile di salvezza. Non dimenticate, leggete un passo del Vangelo ogni giorno. È la forza che ci cambia, che ci trasforma, cambia la vita, cambia il cuore. Grábala en tu corazón y anúnciala a todos, con gozo, con entusiasmo, con valentía para hacer un mundo mejor. Yo creo que este vídeo de la propia editorial de Verbo Divino, yo creo que transmite muy bien cuál es el lenguaje, podríamos decir, el lenguaje visual, en este caso, porque lo que es el texto es, ahora lo comentamos también, es el texto aprobado por la Conferencia Episcopal Española, no se ha movido ni una coma, pero sí que se le ha dado un giro al lenguaje editorial, podríamos decir, ¿no? Podríamos hablar de letra y música. Letra y música. La letra, evidentemente, como bien dices, es la traducción de la Sagrada Escritura aprobada por la Conferencia Episcopal y que se pretende que llegue a todos los rincones de la Iglesia en España, la catequesis, en la liturgia, en las escuelas, en los documentos oficiales. Esa es la letra, la palabra. Y luego hay una música, que es la música nueva. La letra nos la pone la editorial BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, y de la música nos hemos encargado en la editorial Verbo Divino, en el sentido de darle este aspecto más dinámico, más juvenil, un poco como mostraba el vídeo. La misma edición de esta Biblia joven
quiere alejarse un poco del concepto clásico de Biblia con notas a pie de página, con una letra muy pequeñita, que hacía falta casi hasta leerla con gafas. Unas hojas que casi se rompían. Hojas que casi se rompen, y además unas notas a pie y unos comentarios muy sesudos, muy intelectuales, citando palabras en hebreo, hablando de la historia universal. Hemos querido darle este otro aspecto de Biblia más vivencial, más para la vida cotidiana. Y por eso es una Biblia en la que no hay notas a pie de página, pero sí hay pequeños comentarios mucho más experienciales. Comentarios, no solamente las introducciones y los materiales de trabajo que vienen al final, sino a lo largo de todo el texto bíblico, darle este otro aspecto mucho más dinámico para que sea una letra cuya música suene bien. ¿Y la Biblia es un libro joven? Siempre, sí, lo es. Es un libro el más vendido y seguramente el más clásico, el clásico entre los clásicos. Posiblemente de los más antiguos. De los más antiguos. De los más viejos, entre comillas. Es joven porque es la palabra misma de Dios, que es un Dios siempre joven. Es el Dios que siempre está haciendo las cosas nuevas, como Él mismo nos dice en el Apocalipsis. Y es una palabra, la Biblia es una palabra que tiene un mensaje para cualquier persona, para un niño, para un joven, para un adulto, para una persona con cultura o sin ella, para un intelectual, para un místico. Yo creo que cualquier persona, cualquier cristiano debe encontrarlo, porque así es nuestra fe, debe encontrar en la palabra de Dios su mensaje, su palabra. Sí, sin duda es una palabra joven. Una palabra joven, pero que quizá, y ya no hablo solamente de los jóvenes, sino muchos católicos en general, nos cuesta acercarnos a ella. Yo no sé si es que no hemos tenido una buena explicación en muchas ocasiones, no se ha, entre comillas, vendido bien el maravilloso producto que tenemos, pero no tenemos esa cultura, hablo en general, que hay de todo, obviamente, hay personas grandes estudiosos de la Biblia, por supuestísimo, y personas que se acercan en su vida cotidiana con mucha profundidad a la Biblia, ¿no? Pero así en líneas generales, a mí me parece que es una pata que cojea. Somos herederos de nuestra historia en la Iglesia Católica. El año que viene, el 2017, vamos a celebrar precisamente el 5º centenario de la Reforma luterana. Nuestros hermanos protestantes en general optaron por esa sola escritura que decía Lutero, solo el estudio y solo la palabra, solo la escritura para alimentar la fe. Ciertamente, personalmente pienso que es un empobrecimiento, porque alimentar la fe yo solo con la palabra no deja de ser una forma de no querer aprovecharse de otros elementos. Pero la Iglesia Católica en estos 500 años ha ido un poco en contrarreforma, ha ido un poco a remolque. Si los protestantes hicieron esta opción por leer la palabra, por estudiar la palabra, en la Iglesia Católica se optó más por la teología, por la catequesis y por dejar un poco esa protestantización de la palabra. En el Concilio Vaticano II, que hemos celebrado el 50 aniversario el año pasado de su clausura, en el Concilio Vaticano II se aprobó uno de los documentos fundamentales, Dei Verbum, la Constitución Dei Verbum, que es hoy la carta magna de cómo la Iglesia Católica entiende la Sagrada Escritura. Y en esta Constitución Dei Verbum se insiste en que la palabra de Dios, entre otras cosas, desde el punto de vista teológico, se da otro sentido de cómo la Iglesia entiende la palabra. No es una palabra anquilosada, una palabra traída del pasado, sino que es la palabra dinámica de Dios que nos habla. Y se insiste en que la palabra llegue en cualquier idioma, en cualquier lengua, a todos los pueblos del mundo, a todos los bautizados, para que todos se alimenten de ella. A partir del Concilio Vaticano II se empezó a hablar de pastoral bíblica. Y se insistió mucho en pastoral bíblica en las parroquias, en las diócesis. Parece que había como un grupito. Había la pastoral juvenil, la pastoral de infancia, la pastoral de educación y la pastoral bíblica, que era ese grupito un poco de excéntricos que habían estudiado un poco más o que conocían el griego, y entonces en la parroquia pues se dedicaban al estudio un poco extraño de los estudios de los textos bíblicos. Hoy en día
se suele hablar más bien de la animación bíblica de la pastoral, y en ese camino estamos, y en ese camino es en el que hemos de insistir, en que toda la vida de la Iglesia esté alimentada en su base por la Biblia. La pastoral de los niños, la pastoral de los jóvenes, la pastoral social, la misma fe, la oración, la liturgia, que todo en su base tenga como alimento la palabra de Dios. Y creo que ese es el gran reto, acertado, pero gran reto que tiene en el futuro la Iglesia Católica. Si no, se convertirá en una institución, en una asociación con bonitas leyes, con un buen derecho canónico, pero con falta de vitalidad interior. ¿Cómo a su juicio, creen que se puede presentar la Biblia, que podemos hacer esta pastoral, pero ya no hablo en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, sino en nuestras propias casas? Porque claro, al final, no sé ahora, pero hace unos años era muy típico de regalo de boda regalar una Biblia, eso sí, muy bien encuadernada, sí, para la primera comunión. Pero en muchas ocasiones se queda ahí colocada. Hay veces yo he visto que incluso se pone en una atril muy bonita, abierta por un pasaje en especial, pero no sé si alguna vez se llega a pasar esa hoja. Entonces, ¿de qué manera puede estar la Biblia presente en el hogar, así, en el día a día? Yo creo que desde varios aspectos se puede normalizar la Biblia en una casa. En primer lugar, teniéndola no en una estantería, pero sí abierta encima de una mesa, encima de una estantería más a mano, para leer, qué sé yo, un pequeño 2 versículos del Evangelio del día en cada jornada, o para leer un salmo todos juntos en familia, o para buscar una bendición del padre a los hijos, o la bendición de la comida, etcétera. Por otro lado, se puede utilizar muchísimo para muchos referentes, muchas referencias culturales que tenemos en nuestro vocabulario habitual. Y se carga, disculpe la interrupción, pero en esta edición eso también lo han hecho muy bien, ¿eh? Esos refranes, esas expresiones populares que vienen de la Biblia y que muchas veces ni siquiera lo sabemos, pues ustedes las han hecho aquí llamadas de atención, ¿verdad? Hemos trabajado mucho, sobre todo en ese aspecto, en esa normalización, en el sentido de hacernos ver todos, bueno, muchas de las palabras, muchos de los nombres propios, muchas de las fiestas que celebramos tienen su origen en tradiciones que nacen de la Biblia. Pues simplemente buscar la referencia. Y yo creo que por otro lado es apasionante en estos tiempos que vivimos de mitos, de Juegos de Tronos y demás. Yo creo que es apasionante entrar en el mundo de las personas de la Biblia. Ver a Adán y Eva, o a Abraham, o al rey David, no como personajes muertos de tinta que están en una página, sino como personas vivas que rezaron, que tuvieron dudas, que tuvieron esperanzas, a las que Dios les dirigió un mensaje, que no sabían muy bien por dónde tirar en su vida, pero que se pusieron en camino. Creo que ver los personajes de la Biblia en carne, encarnados en nuestra propia vida, y pensar que aquel joven rico que fue a Jesús, que acudió a Jesús a preguntarle, pues puede representar a cualquiera de nuestros jóvenes. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz en esta vida? O pensar que cualquiera de las madres que aparecen en la Biblia puede ser cualquier madre hoy en día, la madre Ana, la de Samuel, ¿no? Encarnar esos personajes y encarnar esas situaciones creo que es uno de los caminos. Y un tercer camino es justamente orar con la palabra de Dios. Tal vez, y para los jóvenes pueda ser un camino muy interesante, el de la lectio divina, que hoy en día se está proponiendo para todos los cristianos, ¿no? La lectura orante de la palabra de Dios, una lectura estudiada, meditada y rezada. Y una lectura, una palabra que se ha estudiado, que se ha meditado y que se ha rezado, que me lleva al compromiso en mi vida, que me lleva a vivir esa palabra, ese mensaje que he leído en mi propia vida. Creo que ese método de la lectio divina, que viene de la Edad Media, pero que se puede hacer hoy de 50.000 maneras posibles, creo que es un método perfectamente legítimo para hacer nuestra la Biblia hoy. Ustedes le han puesto, en la editorial Verbo Divino, le han
han sido muy creativos a la hora de hacer esta edición. Ahora nos toca a los demás ser creativos a la hora de acercarnos también y de presentar las Sagradas Escrituras, bueno, pues a quienes tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Por cierto, se han hecho 2 ediciones diferentes. Esta con pastas flexibles, muy manejable. Sí. Ven ustedes, muy manejable. Los jóvenes y los no tan jóvenes, porque aunque la Biblia es la Biblia joven, no dice que es la Biblia para los jóvenes. Exacto. Hay un juego de palabras ahí, ¿no? Ese creo que es un matiz interesante. Es una Biblia joven, decíamos antes, porque la palabra de Dios es siempre joven. Claro. Es una Biblia joven por el aspecto dinámico de su presentación. Es una Biblia joven porque está orientada, o una de sus principales orientaciones es el ámbito académico. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Verbum Domini del 2010, insistía mucho en proponer la palabra de Dios a los jóvenes, especialmente en el ámbito académico, en los institutos y en la universidad. Por tanto, sobre todo al final, la Biblia joven presenta como una gran caja de herramientas, de índices, de propuestas, de vocabularios, mapas, para que el joven pueda hacer actividades, pueda consultar los deberes de la asignatura de religión, para que un universitario pueda consultar de manera seria la Biblia, para que también sus profesores y sus padres puedan ayudarle en esto. Pero no es una Biblia para jóvenes, exclusivamente para jóvenes. Es joven también el aspecto vocacional que aparece de vez en cuando. En muchos de los comentarios al joven, al lector, se le propone: ¿qué piensas de tu futuro? ¿En qué vas a trabajar? ¿Cómo entiendes tu trabajo en el futuro? ¿Aprovecharte, ganar dinero o ponerte al servicio de los demás? ¿Te has planteado tu vocación religiosa, tu vocación en la iglesia, tu vocación en el mundo? ¿Cómo piensas que será tu familia? Etcétera. Esos cuestionamientos vocacionales creo que le vienen muy bien al joven. Pero no es una Biblia exclusivamente para jóvenes, porque cualquier cristiano, cualquier bautizado que quiera profundizar, vivir su vida de fe, profundizando en la palabra de Dios, va a encontrar que cualquiera de esos comentarios que se le dirigen a un joven le vienen muy bien a él. ¿Quieres ser santo? Es una pregunta que a todos nos tiene que mover en el corazón desde que nos levantamos, ¿no? Tú, hoy, ¿qué vas a hacer? El Papa insiste mucho, el Papa Francisco, en la jornada de Río, en la jornada de los jóvenes de Río, insistió mucho en 2 textos concretos que me da la sensación que son un poco como el programa bíblico del Papa Francisco. El Papa les decía a los jóvenes: ¿queréis un resumen de la Biblia? Pues mirad, las bienaventuranzas y Mateo 25. La famosa escena del juicio universal: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esos 2 textos, dice el Papa, con que viváis y leáis y meditéis esos 2 textos, llevaréis vuestra vida cristiana adelante. Las bienaventuranzas, vamos viendo que en todas las jornadas mundiales de juventud se han convertido en el lema. Por ejemplo, en esta del próximo verano, sed misericordiosos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Y Mateo 25, en este año de la misericordia, el Papa nos propuso a toda la Iglesia no hacer grandes obras ni grandes eventos, sino coger las obras de misericordia y vivirlas. Y las obras de misericordia nacen precisamente ahí, en Mateo 25. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etc. Por tanto, creo que es una Biblia de estilo joven, de estilo rejuvenecido, pero es una Biblia para todos los cristianos, sí, ojalá. Además, como decíamos, con estos 2 formatos, bueno, pues según el uso o la necesidad de cada uno, está, como decíamos, con las portadas flexibles y está con un símil piel. Más elegante. Muy elegante, desde luego, muy tradicional, pero actualizado, porque sí que hemos visto a los sacerdotes, sobre todo, que van ahí con sus libros, ¿verdad? Secretos. Bueno, pues esto ya para todos. Aquí la verdad que es una edición muy bonita y bueno, pues muy asequible y accesible para todos. Pues de verdad, muchísimas gracias por ese trabajo que han hecho, por este esfuerzo y por haber estado aquí hoy para contárnoslo. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos esta ventanita sobre todo para presentar a todos los oyentes la palabra de Dios, en este formato de la Biblia joven o en cualquier otro, pero que sea siempre la palabra de Dios. Hay muchas formas, además de acercarnos a la Biblia.
y con mucha creatividad. Ahora, si le parece, vamos a ver juntos un breve reportaje que nos presenta Margarita García sobre alguna película que se ha estrenado últimamente y que sí que nos recuerda, y en algún caso incluso nos presenta a personajes bíblicos. Vamos a ver. Desde el 13 de mayo se puede ver en el cine la historia de la Virgen María como nunca antes se había contado. La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras. Es necesario que la vivamos, que la respiremos y sobre todo que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros. Pero sé muy bien que también se sufre en la luz. Habrá momentos en que vuestras almas serán estrujadas y retorcidas sin piedad hasta en las raíces más profundas. Y os marchitaréis y estaréis agotados y os parecerá que ya no podéis dar un paso más. La luz se irá apagando hasta casi desaparecer y os sentiréis como un diminuto grano de arena en la playa. Pero la luz nunca desaparece del todo. El camino de la fe trae consigo una promesa. La dulce promesa de que nunca seremos abandonados. Austera pero de gran novedad, se sitúa en los años posteriores a la resurrección de Jesús y recrea la relación entre los apóstoles y María, a quien consideraban ciertamente como su madre. Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero. Tomaso, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos 10 años. ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguno. El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya. Mañana me marcho. No tenías el examen. He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote. Un hijo cura sería como hacer de afilador, de gaitero. Yo no quiero un hijo gaitero. La idea de tener un hijo sacerdote aterra a este prestigioso médico italiano. Le delato a mi hijo y problema resuelto. ¿Y cómo lo harás? Este acontecimiento no entra en los planes de quien lleva a gala su ateísmo, pero movido por su empeño de hacer cambiar de idea a su hijo, se encontrará con una cara de la Iglesia y del sacerdocio que no conocía. Estoy pensando en suicidarme. Bueno, me parece lo mínimo. Una comedia que tras su éxito en Italia llega a nuestros cines el próximo 10 de junio. Me he descargado Jesús de Nazaret y me está enganchando muchísimo. La película de Zeffirelli. ¿La has visto? No me cuentes el final. Pues no tenemos tiempo para más, nos despedimos, será, si Dios quiere, solamente hasta la próxima semana, que estaremos encantados de que vuelvan a estar aquí con todos nosotros en Últimas Preguntas. Hasta entonces.